estimados estudiantes, continuando con el curso de matemáticas financieras, vamos a tocar un tema importante que son las tasas nominales y efectivas, o la tasa nominal y tasa efectiva. Bien, vamos a iniciar dando una pequeña introducción, la cual es la siguiente. Si nosotros invertimos un capital a interés compuesto, que la capitalización del interés compuesto es una vez al año, es decir, se capitaliza nada más una vez, se capitaliza cada año. Entonces esto quiere decir de que si yo aplico esta misma transacción con interés simple a un año, el resultado final de ambas va a ser el mismo, tanto con interés simple anual como con un interés compuesto anual. En ambos casos sería el mismo resultado. Entonces vamos a colocar un ejemplo para iniciar. Tenemos este ejemplo que ya está desarrollado. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos $1000 invertidos a interés simple con una tasa de interés del 10% anual y tiempo de un año. Esto al final del año me devuelve $1100. Aquí estamos hablando de una transacción a interés simple, porque estamos trabajando fórmula de interés simple. ¿Qué sucede si esta misma transacción la trabajamos, pero con interés compuesto, siempre al 10% anual y transacción con una duración de un año? El resultado va a ser el mismo, siempre y cuando la tasa sea 10% anual, o que sea la misma tasa en ambas, 14% simple anual, 14% anual compuesto, y que se aplique durante un año. Allí tenemos el mismo monto al final de un año. Ahora bien, pero todo esto, ¿a qué nos lleva? Cuando la capitalización se efectúa más de una vez al año, en eso estamos hablando de aquellas tasas con factor de capitalización semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal, etcétera, a excepción de la tasa capitalizable continua. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es lo siguiente, que el monto al final de un año va a ser muchísimo mayor, o va a ser mayor que el obtenido por interés simple o por interés compuesto con capitalización a un año, o tasa de interés compuesto anual. Entonces, ¿por qué sucede esto? Por la capitalización de los intereses, pero para que se comprenda, venimos y, partiendo del mismo ejercicio anterior, donde teníamos $1000 efectuados o invertidos a un año, tanto con interés simple e interés compuesto. Hoy tenemos una pequeña variante. La tasa es capitalizable semestral. Una capitalización semestral. ¿Qué sucede? El 10%, el 0.10, pues al final se nos convierte en 0.05 por la capitalización semestral, porque dividimos este 10% entre 2. Entonces quedamos con un 0.05. Y el tiempo ya no es uno, es un año. Sí, claro, sigue siendo un año, pero en un año hay 2 semestres. Por eso queda elevado a la potencia 2. Cuando lo elevamos a la potencia 2 tenemos el siguiente resultado final: 1102.50. Hay una leve diferencia y lo vamos a comparar en la siguiente lámina. Y lo tenemos de la siguiente manera, a forma de resumen. Capital es el mismo, $1000 en las tres. La primera tasa, 10% anual simple, tiempo un año, resultado $1100. Mismo caso, pero aplicando el interés compuesto, 10% anual compuesto, un año, $1100. Mismo caso, mismo capital, mismo tiempo, pero una tasa con una capitalización mayor al ejemplo primero de interés compuesto. Capitalización semestral, 1102.50. Esos 250 de más que hay en estos dos casos son la capitalización y se generan por la capitalización de los intereses. Que la capitalización no sucede solo una vez, sino que sucede dos veces. Este mismo caso se podría replicar si aplicamos un 10% convertible trimestral, convertible bimestral, convertible cuatrimestral, convertible mensual
y siempre va a dar un valor mayor. Esto es por la capitalización de los intereses. Entonces, esto quiere decir que cuanto más se capitalice una tasa, mucho mayor va a ser el valor futuro que vamos a obtener, porque va a ser esa cantidad de veces que se va a efectuar la figura de que los intereses se suman a mi capital. Pero esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a la tasa nominal y la tasa efectiva. ¿Qué es lo que sucede? La tasa de interés anual que se aplica a una inversión o préstamo se le llama interés nominal o únicamente tasa nominal. Entonces, ¿qué sucede con una tasa nominal? Nos preguntaremos. La tasa nominal es la tasa de interés que se conviene o que se pacta en una transacción. Es la que queda estipulada en los contratos. También en algunos casos se le llama tasa contractual, pero la tasa nominal es la que se conviene para la operación financiera. Pero vamos a ver una definición un poco más respaldada. Según Lincoln Yang, un experto en matemática financiera, en su libro, él define la tasa nominal como la convenida en una operación financiera. Es la que se conviene para aplicar en una transacción financiera. Es la que está plasmada en el contrato. Es la que le van a aplicar. Ahora bien, después de esta definición, ¿qué sucede o qué es lo que tenemos? La fórmula de la tasa nominal. Ahora bien, con la fórmula de la tasa nominal, nosotros lo que tenemos acá es lo siguiente. La M significa la capitalización de la tasa. M significa capitalización. Y E o I sub E significa interés efectivo. Ahorita no vamos a ver ningún ejercicio, sino que únicamente estamos con la introducción al tema, la parte teórica, para que se vaya comprendiendo todo este detalle de tasas nominales y efectivas. Entonces no vamos a hacer ningún ejercicio, los ejercicios van a quedar para más adelante o un futuro video. ¿Qué pasa con la tasa efectiva? Ya vamos a entender la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva con un ejemplito. No ejercicio directamente de las tasas, pero lo vamos a entender como un ejemplo. Nuevamente citamos a Lincoln Yang y habla que la tasa efectiva es la que realmente actúa sobre el capital de la operación. Es a la que el capital rinde en un año. Mire, y la tasa nominal, o sea, no sirve, claro que sí. Ya vamos a entender el juego de tasa nominal y tasa efectiva. La tasa nominal juega con la capitalización. La tasa efectiva es cuando queremos calcular todo a un año. Entonces, venimos y tenemos lo siguiente. La fórmula de la tasa efectiva es esta. La tasa efectiva es afectado por todo esto. M es la capitalización, es decir, para calcular una tasa efectiva necesito una tasa nominal. Y para calcular una tasa nominal, pues necesitaríamos de la tasa efectiva. Entonces, para que se comprenda la diferencia entre tasa nominal y tasa efectiva, vamos a aplicarlo a este ejercicio. Y tenemos el siguiente planteamiento. José Luis decide invertir un capital de $1,200 en un banco, el cual le brinda un interés de 24% capitalizable mensual. ¿Cuánto tendrá José Luis al final de un año? Bien, vamos a desarrollar ese ejercicio como hemos desarrollado los ejercicios de interés compuesto hasta el momento. Entonces, tenemos los datos, el capital de 1,200, la tasa 24% capitalizable mensual, tiempo, un año. Vamos a calcular el valor futuro. Entonces, tenemos la fórmula. F es igual a P multiplicando a 1 más I a la N. Entonces, sustituimos en la fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. 1,200 multiplicando a 1,02 elevado a la 12. Mire, ¿por qué 1,02 elevado a la 12? Perfecto. Tenemos un 24% capitalizable mensual. 0,24 lo divido entre 12. De ahí sale el 0,02. Pero como la fórmula me dice 1 más i, 1,02. El tiempo es un año,
pero debemos manejarlo en las mismas unidades de tiempo. Tenemos una tasa capitalizable mensual, el tiempo va a estar expresado en años, entonces por eso queda elevado a la 12. Cuando realizamos este ejercicio, obtenemos la siguiente respuesta: 1521.89. Eso es lo que se tendría al final de un año. Con este ejemplo, 24% capitalizable mensual al final de un año. Si lo aplicamos a una inversión de 1200, se tendría 1521.89. Esta es una tasa nominal. Ahora bien, ¿qué pasaría si quiero trabajarlo sin incluir la capitalización? Y esto es un error que muchas veces sucede. Y lo vamos a plantear. Los mismos datos, el mismo ejercicio. Pero aquí vamos a poner la variante. El ejercicio se desarrolla con la misma fórmula, pero muchas veces sucede esto. El planteamiento lo hacemos de esta forma. Nos olvidamos de la capitalización de los intereses. Y como es 24% capitalizable mensual, se llega a creer que si omito la capitalización y lo afecto solo por 0.24 o 24% a un año, el resultado va a ser el mismo. Y ahí está planteado como que fuera 24% y con tiempo de un año. Bien, se desarrolla el ejercicio y obtenemos la siguiente respuesta: 1488. La fórmula está bien aplicada. El problema es cómo hemos trabajado los datos y cómo los hemos metido dentro del ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay que observar una diferencia de respuestas. Lo que me dio cuando incluí la capitalización versus lo que acabo de obtener. Entonces, tenemos esta conclusión. No es el mismo resultado. De la forma correcta, 1521.89. De la forma incorrecta, cuando no tomamos en cuenta la capitalización, $1,488. ¿Por qué la diferencia de resultados? Porque en la primera forma, donde obtenemos 1521.89, estamos incluyendo la capitalización de los intereses. La capitalización de forma mensual. Toda la capitalización de forma mensual, 12 veces. Se capitaliza 12 veces. En cambio, en el segundo ejemplo, estamos incluyendo capitalización siempre, pero solo una vez al año. Ya no estamos diciéndole que es capitalizable mensual, sino que solo va a suceder una vez al año. Y las otras capitalizaciones las estamos omitiendo. Entonces, por ello, la diferencia de respuestas. Ahora bien, ¿qué pasaría si yo lo quiero trabajar sin incluir la capitalización? Entonces no debo ocupar el 24% capitalizable mensual. Debo calcular la tasa efectiva para que podamos trabajarlo con exponente 1 y no usar capitalización. Entonces, ¿qué sucede? Al 24% capitalizable mensual le voy a calcular o voy a obtener su tasa efectiva anual. ¿Para qué? Para después realizar el ejercicio y que se observe que el resultado va a ser el mismo, pero trabajado con una tasa efectiva anual. Entonces, tenemos los datos. Mi tasa de interés 24%, mi factor de capitalización o conversión es 12 porque es mensual. Colocamos la fórmula de la tasa efectiva, donde la tasa efectiva es igual a 1 más I sobre su factor de capitalización elevado al factor de capitalización menos 1. Planteamos el ejercicio y nos queda de la siguiente manera: 1 más 0.24 entre 12, todo esto va a quedar elevado a la 12ª potencia, menos 1. Al realizar toda la operación vamos a obtener el siguiente resultado, que la tasa efectiva es 26.8242% efectiva anual. ¿Por qué 4 decimales? Ok, 4 decimales para que la respuesta sea más exacta a la hora de comprobar el ejercicio. Porque si no, nos da una respuesta cercana, pero no da igual. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a comprobar el ejercicio, pero lo vamos a comprobar con la tasa efectiva que acabamos de encontrar. Entonces sustituimos en la fórmula siempre los mismos datos, 1200 invertidos a un año, pero ahora son afectados por
la tasa efectiva anual, ya no por el 24%, ya no por el 24% capitalizable mensual, ni solo 24%, que si aplicamos solo 24%, pues estamos cometiendo un error. Ahora vemos qué sucede con el resultado y nos devuelve 1521.89. Ambos resultados son iguales. Diferencia, uno fue calculado con tasa nominal y el otro fue calculado con tasa efectiva. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Si queremos trabajar el ejercicio con base a tiempo de un año nada más y no estar ahí trabajando por factores de capitalización o de conversión, el paso previo que hay que hacer es calcular la tasa efectiva, que a la larga pues nos resultaría un paso extra y quizás inversión de más tiempo y nos toca resolver dos ejercicios en uno. Entonces ya sería criterio de cada uno de nosotros de ver si lo hacemos con una tasa efectiva o lo trabajamos con una tasa nominal. Entonces, hasta acá con la explicación de tasas nominales y efectivas. Un cordial saludo.